¿Está Yami? Espera, a ver, espera. Yo no sé si vos podés A ver, poner el grupo de chicos, ¿se sí. va? ¿El link? Dale, gracias. Buen día, ¿cómo están? Primero les pido que pongan, como siempre, la asistencia. eh, ahí en el chat pongan sus nombres y apellidos. Y bueno, vamos a ir introduciéndonos poquito a poquito, porque somos todavía, falta más gente. Vamos a hablar hoy primero de lo que fue la entrega del trabajo práctico número 2 y después vamos a hablar de esto que tiene que ver con el trabajo práctico final, digamos, ¿sí? Bueno, en principio, ustedes van a ver, en principio, para nuestro grado, y como les habíamos dicho eh, la otra vez que habíamos pegado una mirada a todos los trabajos, hubieron grandes avances de parte de todo el grupo en general, acá de la comisión, muchísimos avances. No obstante, creemos que por ahí faltan algunos ajustes en algunos trabajos, y entonces ustedes recibieron en sus correos no solamente la nota, sino específicamente, en algunos casos, una sugerencia a rehacer unas imágenes para levantar la nota aún más, y en otros casos, digamos, tendrían que rehacer algunas de las piezas para poder alcanzar el aprobado, ¿sí? A ver. ¿Vos me escuchás, Juli? Sí, te escucho. Sí, ¿te escuchás? Miren, para que vean la situación de todo el grupo, ¿sí? ¿Está Yami? Mira, a ver. O alguno, o Eli. Seba, si vos Yo no tenés, la veo, si tenés el WhatsApp para decirles que entren. Bueno, pero, No, no están, Juli, me parece, bueno, básicamente, fíjense que el verde es el que anduvo, la cantidad de gente que anduvo muy bien, que es casi el 40%, ¿no? Está Y el Yamila. muy bien, ¿cómo? Perdón. Disculpen la demora, ahí está Yamila. Ah, bien. Le estaba diciendo, estos son los porcentajes de cómo anduvieron, como para que tengamos una radiografía de cómo está yendo este grupo, ¿no? Hay casi un 40% que anduvo bien en un 9,5, 9, 8, hasta 8 llega el verde, para que vean el nivel que tienen. El amarillo son la gente que se sacó de 7 hasta 5,50. Incluimos los 5,50, pues son algunos compañeros de ustedes que les falta una vueltita de rosca, todavía no han cerrado algunas piezas y que las tienen que cerrar para el próximo martes y ahí tener ese aprobado final, ¿sí? Y después está un grupo que es importante, un 35% de gente que todavía falta profundizar un poco más en algunas piezas, que serán, en vez de una pieza, serán 2 piezas o 2 síntesis gráficas las que tienen que rehacer. Y eso todos los tienen que mandar el próximo martes 8, hasta las 8 de la mañana. Particularmente, creo que los 3 docentes que estamos acá aconsejamos que lo hagan lo más rápido posible, antes del martes, que lo vayan subiendo, pero por la simple razón es que ya ustedes tienen las correcciones ya en caliente, en la cabeza, y pueden meterle en mano para así cerrar una etapa y meterse de lleno a esta nueva etapa, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Chicuelos, diría, ¿sí?
¿Alguna pregunta ustedes tienen en relación a esto que estoy mencionando? Por ahora no dicen nada, Juli. No sean así. Pero te digo si aparece alguna. Hoy estamos un poco silenciosos. Sí. Bueno, entonces, esta es la situación. Para nosotros está muy bien. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos dicho que había un 80% que estaba mal en la preentrega? Bueno, ahora hay cerca de un 60% que está bien, ¿no? 65% de gente que lo hizo bien, que a lo mejor tiene que ajustar algo, pero lo hizo bien. Y bueno, queda un porcentaje de gente que tiene que aún más meterse, zambullirse en este mundo de la síntesis gráfica. Bueno, vayamos directo al trabajo final integrador, ¿sí? Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Acá claramente vemos algunos textos y vemos las investigaciones que han realizado ustedes en relación a la investigación. A ver, abro cualquiera. Lo que podemos ver que fue lícito, que ustedes sacaron mucha información. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, cómo no. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Lautaro. Pero ahora está silenciado. No sé qué pasó con tu micrófono. Sí, tengo que Ahí. apagar el micrófono mío para que escucharle a ustedes, no sé por qué, por eso preguntaba. Ok. Sí, plantea tu Le pregunta. quiero preguntar, yo tengo un hermano que es en segundo año, pero él está haciendo morfología 1, o sea, cursando. Yo quería saber si este trabajo, las 3 materias que se unieron, él tiene que hacer o no. Y yo te diría, Lautaro, que si implica tu pregunta específicamente sobre morfología, le preguntes a la profesora de morfología, a Susana, ¿sí? Porque en realidad este es el trabajo final de las 3 cátedras, pero no sé qué encuadro, qué estrategia tomará ella específicamente en los chicos que le quedaron materias pendientes el año pasado. ¿Sí? ¿Te respondo bien? Claro, sí, no, claro, sí, era más para porque él solamente tiene morfo, por ejemplo, y sí, todos los trabajos hasta ahora estamos entregando en el clase sistema y así, y él ya estaba medio perdido. Por eso quería preguntar hoy, pero sí, le digo que se comunique entonces con la profe de morfo. Sí, específicamente, pues a lo mejor ella toma una estrategia particular para los casos como el de tu hermano. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Sí? Dale, Juli. Bueno, lo que yo les decía, en muchos casos, yo no sé, por ejemplo, si está la persona que lo hizo, o de dónde lo sacó, digamos, pero en este caso vamos a suponer que sea algo tomado y puesto, tomado así, tal cual estaba en alguna red y puesto acá, digamos. Yo, en ese sentido, las investigaciones en realidad lo dejamos abierto al criterio de ustedes, pero que tomen muchas cosas en muchos lados estaba bueno para, no para cumplir con la materia, sino para que ustedes se llenen en ese sentido, de sus cabezas se llenen, se zambullan en el derecho que eligieron. Profe, Sí. el trabajo que seleccionó es mío. No sé a qué se refería, si era por la información o por el dibujo. Mira, yo lo miré así, pensé que era sacado de algún lado. ¿O lo hiciste No, vos? el dibujo lo hice yo. La Mirá vos. información la puse aparte, sí. No he sacado de internet. Por ahí sería bueno que Muy aproveche bien. el espacio y que nos cuente un poquito del trabajo, si les parece.
Dale, me parece bien. Es que el dibujo lo hice en digital, con tableta. Ajá. O sea, sí busqué imágenes, digamos, de algún niño o algo, pero todo son imágenes aparte, yo los dibujé. Y bueno, también lo del puente del Chaco Corrientes. Y la Claro. información la hice aparte. ¿Y por qué se te ocurrió poner el puente? Porque usted indicó en la clase pasada que sobre todo estos paneles debían ser dirigidos a niños del NEA. Muy Entonces hice el bien. dibujo y la información también sobre estadísticas de niños que no tenían esos beneficios en el NEA. Perfecto. Y ahí voy a subrayar esto, voy a tomar esto. Miren la estrategia que tomó la compañera, es poner algo que es icónico, que lo reconozco yo, lo reconoce cualquiera de acá del NEA, esa imagen es nuestra, ¿no? Entonces, como a partir de traer una imagen que es como simbólica, nos contextualiza el mensaje y pone un chico que parece humilde, con algunos rasgos particulares, ¿no? Y cómo ahí va creando unas situaciones, está muy interesante, tal es así que yo pensé que era, que era, que era sacado de algún lado, así que está muy bien. Es Está muy... más, se puede hacer un vínculo entre lo que desarrolló Jimena respecto de las imágenes y las sustituciones y los reemplazos y los elementos o los objetos que uno pone sumamente significativos e icónicos para poner menos texto. O sea, en esa cuestión gráfica en la que básicamente uno se va a basar, me parece interesante poder bajar mucho de lo que dijo Jimena en esta imagen. O sea, no sé si lo pudieron hacer, pero a mí se me empezaron a venir un montón de cosas a la cabeza después de haberla escuchado a Jimena y ver esta imagen, por ejemplo. Bueno, otros compañeros hicieron con mucho texto y sacado de muchos lugares. ¿Cómo? No sé, no, yo no. Pudieron hacer algo parecido a esto, ¿no? Con también imágenes que son como icónicas, digamos, ¿no? Eh, bueno, pero en realidad lo que vemos acá es que cada uno o cada grupo se zambulló en el tema y cumplió, digamos, con la consigna. Yo quisiera ir más ahora hacia el trabajo que tenían que hacer ustedes, además de esto, que reclamaba y pedía más de ustedes, que tenía que ver con la construcción, puedo mostrar cualquiera, ¿no? Con la construcción de un texto eh, que narre una historia. En relación a eso, voy a tratar de dejar compartir, les digo que les pregunto a ustedes, la mayoría que está acá hizo un texto, ¿sí? Construyó un texto y lo subió. Y ahora la escuchó a Jimena. ¿Qué piensan de su texto? Buen día. Hola. A mí por lo menos yo trabajé con un texto y no usé mucho lo que es la metáfora, fui como muy directo y muy realista sería, y me ¿Cómo? parece o sea, mi texto fue como muy crudo y no usé metáforas como por ejemplo lo del globo, eh, entonces me parece que me falta trabajar por ese lado y me fue útil en ese sentido sería. Pero sí me gustó que me ayuda a sostener la idea de que a mí no me gusta que un texto dirigido a chicos sería no necesariamente tiene que ser tan infantil, por así decirlo, sino que sea como más real, no sé cómo explicarlo sería. Entonces me reafirmó esa idea y me gustó mucho la charla. Buenísimo.
muy bien. ¿Alguien más que a partir de la charla con Jimena se haya replanteado algo de lo que escribió? Porque, a ver, tenemos en nuestra... Sí, Ángel. Yo sí me puse a pensar en eso también por el tema del texto, porque al ser el derecho del niño tendría que ser dirigido a los niños y mi texto no es así porque es mucho más dirigido, digamos, a adultos o personas mayores. Entonces tengo que mejorar eso. Está bien. Lo que yo creo, a ver si... pensemos en el globo. Tiene un lenguaje y una forma gráfica de niños, pero también está dirigido, o lo puede entender una madre, ¿no? O sea, no piensen solo que los textos, que ese relato solamente va a ser entendido y dirigido para los niños, porque generalmente los libros lo leen los padres con los niños o los tíos con los niños, digamos, ¿no? Y interpela al adulto también, ¿no? Que está ejerciendo un rol tutor, o ustedes que a lo mejor son tíos o más grandes de algún niño en su familia, ¿no? Que son un referente más grande que también los pueden interpelar a ustedes. Interpelar quiere decir hacerlos pensar acerca de las cosas. ¿Eh? Entonces, yo creo que esa historia estaría bueno que pueda ser entendida por un niño, pero que también haga reflexionar Al al adulto. mundo adulto, ¿no? Como creo que nos hace ese globo, esa historia de globo, o en la historia de Petit, ¿no? No, de Petit también, sí. Y hasta la del pato, existen distintas miradas, ¿no? Sí. De la vida. Sí, porque por ahí uno pone en la mirada del niño su mirada y no puede bajar a la instancia del niño. Tenemos la niñez por ahí algunos como muy lejana y entonces es como que uno asume que lo que dice, que lo que piensa, cómo lo expresa, el niño lo entiende de esa manera y no es así. Y está bueno eso, lo del pato, igualmente lo de Petit, igualmente lo de la nena del globo, está muy bueno. Yo diría algunas cosas, a ver si quisiera que retomemos juntos algunas cosas que dijo Jimena y que me parece que que podemos agarrar ese texto primero que hicimos y deconstruirlo, o volver a construirlo. A partir de Jimena podemos empezar a escribirlo de otra forma. Y una de las cosas que se me ocurre era despojarnos de esa serie que era introducción, desarrollo o nudo y cierre final, ¿no? Esa es una forma de contar. Que algunos textos que estuve leyendo, que han escrito ustedes, mantienen esa forma de contar. Tradicional. Tradicional. No estaría mal, no quiero ahí incidir. Claro, justamente. Ningún tipo pero sí es bueno probar, porque, pero ella porque lo de que eso nos se propone, claro. específicamente con el globo, es poder hacer un enroque, desconstruirlo, contarlo de otra forma. Sorprender. Exacto. Sorprender, ¿no? ¿Qué otra cosa dijo, que se acuerden que dijo Jimena? ¿Qué otro tip tiró así que les parece que está bueno que lo tomen? A mí me gustó, bueno, no me gustó, sino me llamó la atención que habló muy poco de lo gráfico, sería, obviamente, ella se enfocó en lo que es la escritura en sí y todo eso, pero por ahí
tipo, tenía la idea de que para hacer un libro de chico, tipo, era fundamental que hable de lo que es gráfico y todo eso, y por ahí lo dejó un poco de lado, como que prescindía un poco su forma de narrar con todo eso. Sí, es verdad eso que decís vos, pero sin embargo ella en algún punto subraya que esta escritora, Sol, es a la vez la diseñadora, la que dibuja ese La texto, ilustradora. construye Sí. la idea y lo dibuja. Es autora ¿Y cómo? integral. ¿Cómo? Autora integral, o sea, escribe y hace Exacto. la ilustración. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes se van a convertir ahora en autores integrales, digamos. Van a construir una idea, una historia, y van a contarla de forma gráfica. Y si miremos o recordemos la forma de graficar que tenía sus escenas. Dijo, minimalista, pocos personajes. Fíjense, pocos colores, no estaba lleno, aturdido de elementos. ¿Eh? ¿Qué más podemos decir de eso que vimos? Ese es Cargados de significado, cada uno de ellos. Sí, tenían su significado, pero a nivel de representación me refiero. ¿Qué vieron de la representación? También tenían pocos colores, o sea, lo minimalista estaba presente. Y No, estaba coloreado como así irregularmente, sería como tenía textura de crayones y cosas así como infantiles, entre comillas. sí, tenía Como si lo hubiera hecho un niño. exactamente. Fíjense que se salía de los bordes. Había una línea de borde que marcaba un personaje y la gráfica se salía, como hacen los niños, ¿no? Que les cuesta contener la pintura dentro de ese límite, ¿no? O sea que, decí, Seba. En ese sentido, por ahí está muy bueno los ejemplos que tomó de esta autora Isol. Me gusta mucho el recurso mínimo de lo minimalista que estamos diciendo, pero a tal punto de que en el del niño y Patito usa dos colores de fondo y el negro para la línea, y es una línea irregular. Tres recursos. ¿Qué es lo que Gráficos. el aporte significativo está en el pensamiento de cómo usarlo? Digamos. Entonces, para mí ahí está un buen desafío para nosotros en el pensar mucho la historia, pensar, no escribir mucho, distinto a escribir mucho, no decir lo obvio, pensar bien lo que vamos a decir o lo que queremos contar, y después no hace falta tener una destreza en el dibujo mayor, que es algo de que venimos hablando también, digamos. Por ejemplo, el trabajo que vimos de Ángela es genial, pero no hace falta que todos lo desarrollen a ese nivel de virtuosidad en el dibujo, digamos. No estamos buscando eso, más esto de pensar en cómo y qué decir. Para mí en eso es lo que más me llamó, lo que más me interesó de la charla de Jimena. Fíjense que ella recalcaba más que el qué, el cómo. ¿Se acuerdan? Que decía el cómo. Entonces, el cómo muestro una idea, un tema, sería el tema del derecho del niño, ese derecho que ustedes eligieron. ¿Cómo lo hago? Pero también cómo lo dibujo, ¿no? En ese, el cómo está, me parece, la gran pregunta que se tienen que hacer. Muchos entendieron que ese texto era acerca de una posición, muchos de ustedes, acerca de una posición, acerca del derecho, una posición de ustedes, una posición, entre comillas, política, vamos a decir así, acerca del derecho. Otros se pusieron a contar, sí, una historia secuenciada, y otros, algunos muy interesantes, hay textos que han escrito, son todos interesantes, pero hay algunos textos
que hasta utilizan metáforas, o sea, como si fuera de grandes escritores, como el que escribió Dalmiro, que no está acá, pero muy interesante. Ahora, a partir de la charla de Jimena, bueno, me parece que tendrían que replantear, a ver cómo cuento una idea que tenga esto de lo minimalista, que sorprenda, que use, ¿se acuerdan la ley de cierre que nosotros hacíamos? Que no llegaba, que deje esa apertura para que el que está mirando lo termine de cerrar como quiera, ¿no? Creo que ahí está, que por ahí pasa la mano. Yo sé que va a ser complejo, pero primero sería, en los pasos a los que les pedimos, es que traten de construir en un texto esa historia, para tener claridad, ¿sí? Pero después van a pasar a otra fase, que es dibujar esa historia. Y ahí venimos con el práctico que ustedes seguramente ahora, después van a recibir, que lo tienen que hacer. Lo que se llama un guión dibujado, storyboard, es un borrador, ¿no?, que va a dibujar esas escenas como las del pato o los del sol. O sea, vieron que es una sucesión de imágenes que van a construir esa historia. Ahora, sin palabras. Esa sucesión de imágenes tiene que ser capaz de hilarlas nosotros en la cabeza y entender hacia dónde va. ¿Sí? O sea, la primera parte ustedes usaron palabras. En esta parte, que es donde empieza el asunto, el juego más gráfico, van a utilizar otros recursos expresivos y focalizarse en el cómo. Entonces, ahí, a ver, les muestro un poco algo, pero también tenés vos, Virgi, para mostrar, ¿no? A ver. Supongamos un storyboard podría ser algo así, ¿no? Que va planteando con dibujos distintas escenas para relatar algo, ¿no? La idea es, como ustedes hicieron anteriormente, es poder mostrar algo. A ver, esta. Es construir un relato con imágenes. ¿Sí? ¿Tenés vos, Virgi, algo para mostrar? Bueno, espérate. O sea, muchos de ustedes pueden repensar ese texto que construyó, puede decir, no, fui demasiado, no tiene mucha sorpresa, fui muy obvio, estoy hablando, le estoy poniendo nombre al derecho, no dejo nada para el pensamiento. Bueno, a ver, mostremos esta que contextualizar. Sí, este es el storyboard de un famoso director de cine. Los storyboards se usan mucho también en cine y se usaban, pero no solamente en cine, se pueden usar para las publicidades, para los comerciales, para hacer revistas, para hacer el inicio, el final de un programa, etcétera. Para muchas cosas se usan estas secuencias dibujadas a nivel de boceto. Fíjense que no tiene grandes terminaciones, no está a nivel de una ilustración o de un trabajo terminado, sino son bocetos que ilustran de qué manera uno quiere relatar eso que está diciendo la historia, o sea, el cómo, que es lo que dijo Seba. ¿Alguien, sí, Seba? ¿Alguien reconoce la película? Tal vez tenga que ser aficionado al cine porque no es nueva.
Pero es para muy nada. conocida. Psicosis. Exacto, exacto, súper. Sí. No nos sintamos tan viejos, ¿viste? Para los que no conocen, Psicosis es de Hitchcock, es una película de un director de culto, digamos. Por eso elegimos la escena, no por hay como una violencia explícita, pero no tomemos eso. Ujú. Sí, sí, no el tema en sí, sino la forma en cómo lo cuenta, o sea, los distintos planos que vemos, por ahí las perspectivas que se vienen bien adelante, los distintos planos, cómo uno va construyendo mentalmente esa historia a partir de ver simplemente las imágenes, no se necesita que haya nada escrito, o sea, están bien estudiados los cuadros y desde dónde yo quiero que eso se vea y cómo quiero que se vea para generar ese impacto o sensibilizar al lector, diríamos, y buscar su interés permanentemente, cómo yo voy manejando esas cuestiones de calmas, de tensiones, etcétera, a la hora de Fíjense plantear. los zoom que plantean, Exacto. ¿no? Ese acercamiento al ojo en primer plano y después sí muestra a la persona más alejada, o sea, y hay pocos personajes, hay dos personajes y hay un contexto de una ducha, digamos, ¿no? Está muy interesante para atarlo a la película, ¿no? Espera a ver si busco otro. Creo que lo más interesante de esa escena sería que tiene, creo que 50 o 60 cortes y que, o sea, es imposible expresarlo eso en el guión por escrito. Entonces con el storyboard como que se refuerza y es la única forma de mostrar esa idea. ¿Sería? Claro, exactamente. Bueno, esta es otra que me gustaba porque es como que uno acá en esta secuencia de las caras que uno ve es como que uno interpreta qué se está queriendo decir al presentar este personaje, nuevamente muy a nivel de boceto, pero son bocetos que son muy expresivos y son muy claros. O sea, eso es lo que por ahí tiene el storyboard, que no tienen un nivel de terminación, pero son muy expresivos y muy claros. Y cómo es que esto va adquiriendo con el Zoom esa dinámica de lo que se quiere comunicar, igualmente estos primeros y planos más alejados y más cercanos de un mismo elemento, que es un recurso que sirve mucho en estos casos para comunicar una idea o una acción. Fíjense que tenemos el primer plano, el 010, y después el 0, dejarlo un ratito, ahí Sí, está, sí, el sí, ahí. 011 y el 012 es del mismo dibujo, es un acercamiento, es como que hace un zoom, pero el mismo dibujo, se congeló, no es que volvió a hacer dos dibujos distintos en el 011 y el 012, hizo como una aproximación, se aproximó la cámara y hizo un recorte. Lo bueno sería pensar qué es lo que a nosotros nos transmiten esta sucesión de estas tres imágenes, del 010 al 012, y de qué manera y cómo lo dice a partir de la imagen. No sé si alguien quiere pensar en qué puede estar diciendo este autor. Hay muchos que hicieron sus historias. ¿Cambio? Sí, hay muchos que hicieron sus historias bastante complejas y muy interesantes para escribir algo ya más denso, ¿no? A mí me parece que sería conveniente hacerlo más sencillo, acá, por ejemplo, muestra el miedo, en esa anterior muestra el miedo, el pánico en un momento particular. Muestra algo nada más, sin introducción y sin cierre, no sabemos qué pasó. A ver esta. Esta lo que tiene que, o sea, hay algunas veces que, bueno, hay gente que es como que introduce algún tipo de texto como para completar algo, como decía Jim en un momento, pero es algo muy mínimo, diríamos.
Pero fíjense que hay como una escena de susto, hay una escena de que aparece algo que le causa miedo a un determinado personaje, y cómo se expresa eso a lo largo de las escenas, ¿no? Miremos la representación también, Y la ¿no? representación, fíjense, es totalmente espontánea, porque eso es algo que tienen estos dibujos de los storyboard, que son dibujos espontáneos, como libres, pero sumamente expresivos. Fíjense la expresividad que tiene ahí en esta imagen, o esto de acá, de sentirse acorralado, y cómo se lo expresa a nivel de dibujo, esa sensación de alguien, de un personaje que se siente como acorralado, tan pequeño frente a algo que le causa tanto temor, o esta situación aquí, ¿no? Es sumamente interesante. Fíjense que no tiene más acá está todo trabajado en valores de grises, a nivel de planos y líneas con valores de grises, y no mucho más que eso. ¿Tenemos otra? Sí, vamos. A ver, esta no me acuerdo si ya la pasé. Bueno, acá, que no sé si va a ser nuestro caso, nuevamente, este dibujo espontáneo, como por ejemplo es como resaltar este personaje y cómo se lo identifica en esta secuencia de imágenes casi grises, y esta personita que aparece como blanca y con algo rojo que se distingue, o sea, gráficamente, ¿no? Amén de lo que se esté contando, ¿eh? Fíjense cómo es este plano así como muy, muy lejano, y este zoom que hace sobre la carita de la nena, y ahí se nota la tristeza y la lágrima y qué sé yo. Y no mucho más que eso para expresar es lo que está sintiendo esa persona y cómo lo dice, que es la cuestión acá. No sé si alguien quiere ir aportando más para si no, yo como que relato las imágenes. Las vamos trayendo los ejemplos, Virgi. Enfocamos a, si hay dudas, háganlas ahora para irse Sí. con todos los elementos para ir a trabajar. ¿Por qué Sí. estamos mostrando el storyboard? Porque ustedes tienen que construir el storyboard de Exacto. su historia, Y ¿sí? lo que estamos intentando decir es que acá no es que hay que ser un eximio dibujante, como dijo Juli, o Seba, no me acuerdo, sino es empezar a soltar la mano, porque fíjense que todo está a nivel de bocetos, pero son bocetos que son claros a la hora de comunicar la idea. Por eso el cómo uno quiere decirlo es sumamente importante, y creo que, como dijo Seba, ahí radica el estudio que ustedes tienen que hacer en función de lo que quieren decir. Acá Después, bueno, no sé. Mateus Sí, estaba diciendo, bueno, el relato tiene que ser preferiblemente en el NEA, y claro, nosotros lo tenemos que contextualizar en el NEA, ¿sí? Hay veces que en nuestro dibujo aparecen esas señas particulares que nosotros las sabemos entender como símbolos de nuestro lugar, de nuestro espacio. Y bueno, tendrán que buscar algún recurso, de ser posible. No es taxativo tampoco, pero lo importante es que se sienta que hablamos de derechos de los niños del NEA, aunque la niñez sea mucho más abarcativa y sea no tenga un territorio, pero particularmente podemos pensarlo desde acá, porque somos desde acá, ¿sí? sí, después te había bajado una porque, o sea, para que vean que la cuestión esta del storyboard se toma mucho en cine y mucho en los comerciales, y mucho porque te da, o sea, es la idea que toma el director para ver desde qué lado cuenta también la película a la hora de filmar las escenas. Fíjense en esta, que todo el mundo la conocerá, me imagino, y podrán remitirse a la película y entender el valor y el significado que tienen los storyboards a nivel de películas o comerciales, cómo da
la toma, cómo yo quiero contar eso que está diciendo la historia, y desde dónde lo miro, desde el punto de vista gráfico, obviamente, amén de lo conceptual que uno quiera transmitir. No se muestra la nave de afuera, sino se lo muestra de adentro, se le enfoca al personaje, se hace una perspectiva interesante de primeros planos en un sentido, se aleja en otro. Eso los traje para que vean que esto tiene un valor significativo en el mundo en el que ustedes pueden desarrollarse profesionalmente. Y Bueno, según varias, sí. Más o menos creo que tienen una idea como para ir redondeando. cerrando. Me parece que queda claro, o no, les pregunto a ustedes, este instrumento que tenemos como para relatar algo que es el storyboard, digamos. Ustedes, insisto, hicieron un relato con escritura. Ahora van a repensar en la idea de ese escrito que hicieron en función de lo que dijo Jimena, y lo van a relatar ahora sin palabras, utilizando el storyboard como herramienta. De tal manera, sin palabras. O sea, no vamos a poner, ustedes lo que tienen que hacer para la semana que viene es construir una serie de, por ejemplo, 12 cuadros. Algunos pueden hacerlo menos, pueden hacerlo con 7 cuadros, otros lo pueden hacer con 16, pero no más de eso. Al contrario, cuando más nos achicamos, mejor. O sea, cuando podamos usar, supongamos, entre 7 y 10 escenas, sería lo conveniente. ¿Sí? Después lo vamos a ir ajustando. Si quieren, vamos a ir sacando algunas para ver si se conectan esta escena, la escena A, con la escena C. Si puedo hacer ese ley de cierre, puedo conectar o no, o me pierdo en la narración de la idea, ¿no? La idea dibujada. O sea, concretamente van a entregar, seguramente ya le va a llegar el PDF, ya le va a llegar la consigna, tienen que hacer a modo de borrador, porque de ese es el lenguaje, el storyboard. No estamos pidiendo ni dibujos detallados, ni nada, pero sí dibujos que se entiendan, ¿sí? Que se entienda cada una de estas escenas. Y con esa sucesión de escenas, nosotros tenemos que entender, y sus compañeros tienen que entender, de qué se trata eso que están contando. ¿Sí? ¿Se entiende la tarea? Hagan un gesto. Sí, se entiende, dice Agustín. Bueno, muy bien. Una cosa, ahí no sé en qué tiempo vamos a tener la clase, porque no la estábamos grabando nosotros, transmitiendo nosotros, pero ya la subimos en el Classroom a los materiales, a los cuentos que nos mostró Jimena. Ahí Dani subió en nuestro Classroom, así que eso está disponible. Es muy interesante lo que van a hacer. Básicamente ustedes vieron lo que mostró Jimena, sin ese relato de alguien contando con imágenes. Con la sucesión de imágenes se tiene que tratar de hilar y entender para dónde va lo que ustedes quieren contar, ¿sí? Entonces, primero les pedimos que revisen su estructura de narración, lo que ustedes pusieron a partir de lo que dijo Jimena, y luego que se pongan a hacer el storyboard de esa nueva narrativa, ¿sí? Más o menos entre 12 y 10 o 7 esquemas o cuadros de escenas. Esto igual lo van a recibir formalmente como consigna y van a saber dónde lo tienen que subir y todo lo demás, ¿no? Pero esta es la tarea para que esté en su cabeza que tienen que ir haciendo. Pregunto. Sí. Ellos tenían que hacer 7 oraciones. También deben ser 7 ilustraciones. Ahí no es tan literal, no eran 7. Puede variar, pueden ser más. La consigna decía no más o entre 7 y 10 líneas.
para decir un tamaño, una densidad de texto. O sea, no vamos a escribir la historia de Star Wars, ¿no? Toda la saga, es por la densidad, entre 7 y 10 líneas, y ahora Julieta propone entre 7, 10 o 12 imágenes para hacer el storyboard. Van a ver en este proceso que hacerlo más sintético va a ser más difícil. Mejor mientras menos, eso le dijimos también. Mientras menos, el que pueda contarnos una historia en 4 imágenes, lo vamos a aplaudir. Va a estar difícil, por eso le decimos entre 7 y 12, mientras menos mejor, no más de 12, eso seguro. Exacto. Es más, si hicimos 12, el desafío va a estar en poder quitar después. Quitar cuadros y ver si se mantiene o hace falta revisar esos cuadros para que, para hacer menos imágenes y poder marcar lo que queremos contar. Y tengan en cuenta, nada más piensen, vuelen en estos videos que mostró Jimena, los videos de los cuentos, los pocos cuadros que tiene, y a partir de esos pocos cuadros, cómo dejan resonando, digamos, ¿no? Ahí está el desafío. ¿Está? O sea, decimos 12 para que ustedes entren en precalentamiento, digamos, ¿no? Pero después vamos a tratar de achicarlo para que tenga potencia cada cuadro y sea capaz de contar algo. ¿Eh? ¿Recuerdan? Pregunta de Mateus acá. ¿Cómo? Hay una pregunta de Mateus. No sé si es obvia la pregunta, pero ¿cuál va a ser el producto final? ¿Una especie de video o un libro? Sí, posiblemente sea eso. Va a ser algo para poder promocionarlo en las redes, ¿sí? Mostrarlo y hacer como una campaña gráfica donde se ve estas producciones que van a hacer ustedes. ¿Se puede cambiar? Claro, Ángela, esa es la idea. Porque ustedes empezaron con algo en la cabeza. Después la escucharon a Jimena y vieron producciones de cuentos infantiles. Y a partir de eso, por supuesto que va a detonar en que ustedes cambien la historia. Acuérdense que el tema está en el cómo. Porque el qué, como decía, bueno, el derecho a la alimentación. Tienen derecho a la alimentación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿de qué forma cuento ese derecho? ¿Sí? Ahí está el cómo, ¿no? Ese cómo lo cuento. ¿Algo más? Sí, Agustín pregunta, a la hora de mandar el dibujo, ¿tenemos que adjuntar la historia? Yo diría que no. En principio diría que no, Agustín. Se tiene que sostener esa historia, se tendría que sostener por la sucesión de imágenes. ¿Sí? Y apelando a la ley de cierre en nuestra cabeza en la que mira esas imágenes. Por ahí ustedes podrían hacer sus primeras pruebas y mostrarlas a los que tienen al lado y ver si realmente, sin contar, sin decir ustedes nada, ellos pueden entender lo que ustedes intentan transmitir con el dibujo. Esa podría ser una señal de que vamos por buen camino. No quiere decir que no tengan su texto pulido o trabajado, claro, porque es posible que después lo usemos. O sea, exacto. Tomar, trabajémoslo y démosle importancia. Eso que dice Seba es fundamental, porque la mejor manera de sacar la idea de la cabeza es a través de un texto que me organice algo. ¿Sí? Primero me organiza un texto a nivel narrativo y después pongo imagen. ¿Sí? Y seguramente a partir de que estoy dibujando, modifico mi texto narrado, ¿no? Porque se me ocurren otras cosas y hace que se modifique el texto. Es un ida y vuelta y las dos son necesarias, pero nosotros ahora vamos a pedirles particularmente que se focalicen en el storyboard.
digamos que la forma expresiva de... ¿Cómo? No, No sé quién habla. no juega de La auto. la forma expresiva del relato sea a través del dibujo, ¿sí? Eso es lo que le vamos a pedir, no a través de la escritura en este momento, pero la escritura tiene que estar porque se lo vamos a pedir, ¿sí? Es fundamental eso. Profe, ¿Alguna otra pregunta? Víctor, pregunta. hola. Sí, Víctor. Profe, no era una pregunta exactamente, pero quería recomendarles algo a los chicos, porque seguramente muchos recurrieron a que en la historia ellos sean narradores de lo que pasa, o sea, un narrador en tercera persona. Pero podrían ver ser desde como si ellos estuvieran viviendo esa situación, ser narradores de ese suceso, que sería también una utilidad muy interesante. O ser narradores como alguien que ve a otra persona en el mismo nivel, sufriendo, por ejemplo, da mucho para el primero, que es el derecho a la no discriminación, como vemos muchas veces que la están pasando otras personas, y eso podría ayudarles a sintetizar una mejor idea que simplemente tener que narrar todo lo que está pasando parte por parte, si se me comprende. Juan Cruz le contesta por chat, claro, sería como en primera persona. Sí, es buena la idea, dice Juan Cruz. Sí, sí. O sea, yo les diría, sean libres, en el sentido, algunos se sienten más cómodos en una situación de contar la escena, como la de Gilco, esta que mostró de, ¿cómo se llamaba la película? Psicosis. Psicosis, ¿no? Psicosis. Donde había alguien que estaba viendo lo que pasaba y lo estaba contando en esa sucesión de escenas, y otros se pondrán en esa primera persona, digamos. Hay que, en ese sentido, busquen alternativas donde se sientan más cómodos, tratando de focalizar en esto de sorprender, de ser minimalistas, de ver cómo pueden decir algo que no sea tan lineal, digamos, ¿no? A eso me refiero, no sé si soy clara, digamos. Si querés lo Sí. nombro como ella lo dijo en la charla, hizo un punteo, decía cómo poder lograr eso de embaucar al lector, entre comillas, creando expectativa por un lado, sorprenderlo, permitir que elabore distintas hipótesis, dar lugar al suspenso, provocarle risa. O sea, como estamos hablando de niños, provocarle risa también es un... en eso no hace falta que todos los derechos los hablemos desde la falta del derecho, sino que también podemos encontrarle una vuelta que nos dé risa también. Sería otra forma de comunicarlo. Por ejemplo, Entonces, se me ocurre que la del globo puede ser el derecho a jugar, digamos, ¿no? sí, totalmente. Sí. Por decir así, ¿no? No hace falta, puede irse por distintas líneas, pero digo, ahí con algo tan chiquito podría solamente mostrar el derecho que tienen los niños a poder jugar, ¿no? No sé, estoy tirando nomás, lo que digo Sí, es que sí. no hace falta hacerlo tan complicado, con esta idea minimalista que me encantó, digamos, ¿no? Y también me gustó mucho, me parece que está bueno esto de utilizar la fantasía, no ser tan racionalizado todo en un mundo tan claro, de que, o sea, poder utilizar un mundo fantástico también. Y eso sería meterse en el mundo, en el lenguaje de los niños, ¿no? Sí. Las grandes fantasías que tienen, que son unos capos haciendo eso. Esta última invitación. Me encanta. Bueno, ¿les parece, ¿le parece interesante o no? ¿Quién sabe después el futuro de vosotros? Está muy interesante, sí, a mí también me parece. Esta idea de construir otro mundo que decía también está muy buena, ¿no? Libertad absoluta
para romper cualquier cosa dicha que cayó como gravedad, que tiene que ser así. Eso es lo bueno que nos invitan los niños, ¿no? A desestructurarnos y a pensar que podemos decirlo y hacer de otra manera. Bueno, básicamente entonces está claro el desafío. Van a tener que construir su storyboard o su guión dibujado de un máximo de 12, mejor si no llegan a ese número, entre 7, 12 por ahí. Y revisar, obviamente, el gran desafío, revisar el qué lo tienen claro, el cómo lo digo, ¿sí? El cómo lo dibujo. ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O vamos cerrando? ¿Les parece? Yami, ¿alguna pregunta que tengan los chicos? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno. Esperen un segundito, profe. Ahí. También quería hacerles la sugerencia de que muchos de estos derechos son derechos que abarcan varias cosas y, por ejemplo, el derecho a la identidad abarca el nombre, la nacionalidad, y les recomendaría que se centren en uno, ya sea el nombre o la nacionalidad, porque el derecho en sí es un compendio de todo eso, pero sería muy difícil explicarlo los dos al mismo tiempo con una misma historia. Genial, tu aclaración me parece que es oportuna. Es así, como vos decís, algunos solamente puede ser el derecho al nombre, otro el derecho a... o sea, del derecho que tomaron se ramifica tanto que solamente pueden tomar, es conveniente que tomen uno, para no expandir tanto y que quede claro, y para ustedes también, reducen el campo de conflicto a la hora de contar esa historia. ¿Está? Bueno, si les parece, nos estamos viendo. Espero que les haya servido mucho lo de Jimena, a nosotros nos gustó mucho y esperamos sus producciones. ¿Está? Es un borrador, así que no hace falta grandes producciones de dibujo, cada uno lo hace en la herramienta que le parezca más cómoda y más expresiva para mostrar la idea. ¿Estamos? Bien. Bueno, aloha. Vemos. Vemos. Bien. Que tengan una buena semana ustedes también. Chau, chau. Buena semana para todos. Miren la foto que les mandé. A ver. Güey, ¿qué es eso? El señor gato. Mi gato atrás. El señor gato abajo del cuadro. No, lo que pasa es que los gatos siempre buscan un lugar. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando yo estaba cuando tenía mis gatos ahí, cuando vivía con mis viejos, que tenía gatos, qué sé yo, ellos siempre buscaban estar arriba de algo que produzca calor. Si no se tenían arriba de uno, se tenían arriba de la compu, se ponían al costado, ¿viste? Donde larga el calorcito. O yo tenía mi lámpara y entonces él estaba ahí, debajo de la lámpara, ¿viste? Una sombra así, pero así son los gatos. Son particulares por eso, ¿eh? Sí. Bueno, espero que revisen. ¿Ustedes leyeron algunos textos? Yo la verdad que no, ¿Algunos? ahora estuve mirando y me re gustaron. Sí, mira, el de Dalmiro es un poeta, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que es un, escribime algo que leo, nomás te digo de metáfora y todo lo demás, pero no tiene